Abrimos nuestro espacio semanal con Eusko Ikaskuntza. Juan Aguirre, hola, ¿qué tal? Según Xavier. Un cumpleaños muy redondo. Hace ahora 10 años, el otoño del 98, y por impulso de Eusko Ikaskuntza veía luz Euskonius. Es la primera revista vasca sobre ciencia, cultura y sociedad a través de Internet. Sobre todo hay algo que es comprobable en cualquier momento. Si tú buscas información a través de Google relativo a los asuntos culturales de Euskal Herria, inmediatamente nos llega Euskonius, y eso es ya un triunfo que es dificilísimo de superar, Juan. Sin ninguna duda. Es que eso es lo que da la medida, ¿no? Claro, efectivamente, es que estamos hablando de la primera publicación vasca no diaria, de las 2 diarias por volumen de información en el buscador Google, ¿no? Y además del líder de la prensa cultura en la red dentro de nuestro ámbito. O sea, sí, estamos hablando de un volumen. Ahora nos lo va a contar José Mari Vélez de Mendizábal, que ya de paso aprovecho para saludarle. Egunon, José Mari. Egunon, José Mari. Zorionak, ¿eh? Oye, ayer os juntasteis, Juan, a celebrarlo, ¿no? En Donosti. Sí, un acto muy entrañable, muy bonito, para celebrar estos 10 años. Ahí estuvieron pues Javier Elzo, Echenique, Arichelar, Irizar, Mario Sunlanda, José María Setién, personalidades, entre otras muchas, que José Mari Vélez ha entrevistado con motivo de estos 10 años de Euskonius para un libro que yo creo que tiene mucho calado, ¿no? Se titula Badok Amairu, y ahí se hace un poco repaso a la evolución de la sociedad vasca en estas últimas décadas. O sea que has jugado un poco, si hiciéramos caso de dónde viene lo de Badok Amairu que contaba Barandiarán, has jugado casi a ser el diablo, José Mari Vélez de Mendizábal, ¿eh? No, estaba convencido que en este país había 13, ¿eh? Sí, había 13. Sí, había 13, estaba convencido. Y efectivamente así es. Y hay 13, Badok y Amairu. más. Badok Amairu. Bueno, supongo que a través de estas entrevistas lo que te ha permitido también es ir viendo cómo ha sido la evolución de nuestro país en estos últimos 10 años, ¿no? Sí, yo creo que ese era el objetivo principal cuando hace más de un año nos pusimos en el comité de redacción de Euskonius, ¿no? Es decir, queríamos tener una radiografía de los distintos sectores o ámbitos de esta sociedad nuestra, y bueno, pues entonces elegimos una serie de personas. Fueron muchas las personas, más de 13 los nombres que se echaron encima de la mesa. Elegimos, bueno, los que a nosotros nos parecía que podía ser en primer lugar, en la primera jornada, digamos, más significativos, y elegimos esos 13, y ha sido, la verdad, ha sido una gozada, porque bueno, pues son punteros, cada uno en su sector, valga la palabra, y cada uno yo creo que se ha, entre comillas, también desnudado. Yo creo que ha sido una serie de entrevistas que ya, pues en mi experiencia como periodista aficionado, que llevo desde el año 74, nunca me había encontrado con un plantel tan rico de personas que que hayan desnudado su alma, su interior, como lo han hecho estas, ¿no? Y para mí ha sido muy significativo que en el acto de ayer también, bueno, pues salvo 3 casos que fueron pues perfectamente excusables, pues el resto estuviera allí pues contento, y que estuviera, digamos de alguna manera, arropando al libro en donde se recogen todas las opiniones que ellos han vertido durante estos últimos meses en Internet a través de la revista Euskonius. José Mari, ahora claro, las nuevas tecnologías han arraigado con tanta fuerza en nuestra sociedad que ahora cuesta creer que hace 10 años, solamente 10 años, Internet era una realidad incipiente y de porvenir, bueno, aún incierto o discutible, ¿no? Cuando se empezó con la aventura de Euskonius, en Eusko Ikaskuntza había conciencia de que se estaba siendo pionero en un campo de posibilidades casi infinitas. Bueno, habíamos sido pioneros también en la hora de poner la primera web en Internet, ya lo habíamos puesto en 1996, pero en el 98, cuando empezamos, la verdad es que sabíamos que había una oportunidad, no sabíamos a dónde podíamos llegar, pero también sabíamos que Eusko Ikaskuntza no podía perder la oportunidad que se nos brindaba, teníamos que romper moldes, teníamos que ir hacia adelante, y vimos una oportunidad, y la verdad es que, como ayer lo comentaba, vimos esa oportunidad, vimos que los aires podían ser favorables, y nos echamos al agua con una chalupilla, una pequeña chalupa que se llamaba pues Euskonius, y que nos ha llevado al puerto que nos llevó. Y que tenía como objetivo ofrecer información de valor añadido sobre la cultura vasca. ¿Qué significa esta expresión valor añadido cuando hablamos de información de cultura vasca? Bueno, pues valor añadido quiere decir que de alguna manera tenemos 2.000, casi 3.000 personas que han pasado los 10 años por Euskonius, ¿no? 3.000 personas, de los cuales 1.800 aproximadamente son autores de artículos, etcétera.
yo diría que esos 1.800 han dejado su impronta, han dejado su pequeño valor añadido a las aportaciones que se han hecho sobre los miles de temas que se han tratado. Es decir, no ha sido una reproducción, no ha sido una copia, sino que cada uno ha expresado lo que ha creído oportuno, pero con su firma. Con lo cual, a eso me refiero yo cuando el valor añadido. Quien se inscribe en Euskonius hay que decir que no cobran. La revista se financia ¿cómo? ¿Tiene publicidad? Bueno, tiene la revista no se cobra, la revista los que trabajan o escriben no cobran, y esa es la gran pregunta, ¿no? Es decir, es un poco como la cuadratura del artículo, ¿cómo se puede hacer rentable algo por lo que no se cobra, ¿no? Bueno, pues ese es el misterio que Eusko Ikaskuntza lleva durante 90 años haciendo, que cómo se puede seguir en este mercado pues solamente ofreciendo y no cobrando, ¿no? Pero es una realidad. Nosotros, bueno, pues tenemos también nuestras propias financiaciones como empresa, como entidad, como asociación que somos, que nos nutrimos de financiaciones varias, y bueno, pues parte de ello lo dedicamos a poner en red todas las semanas este tema, pues con un costo importante, pero con el gran valor añadido también, como antes decía, de que los miles y miles de personas que están trabajando ahí lo hacen ad honorem, es decir, no cobran ni una peseta. José María, estábamos hablando antes de que hace 10 años Internet era una cosa incipiente, y una de las dudas que se planteó fue: ¿seremos avasallados por el inglés o por el castellano? ¿Qué papel va a jugar el euskera en la red? Y también Euskonius nació un poco con esa idea de situar el euskera en la red, ¿no? 10 años después, ¿cómo lo ves? Pues lo veo como lo veía hace 10 años, con total optimismo. Yo estaba convencido hace 10 años, y hace bastante más que 10 años también, de que el euskera tiene capacidad de supervivencia siempre que sea capaz de ganar espacios diferentes, espacios en otras lenguas. Nosotros lo tuvimos clarísimo desde el primer momento. Todas las aportaciones, todos los escritos, etcétera, que nos llegaran escritos en euskera, iban a tener inmediatamente y con cargo a Eusko Ikaskuntza su traducción a una lengua mayoritaria. De tal manera que entonces estábamos primando que aquellos euskaldunes que son capaces de crear un contenido de calidad lo hagan en el euskera. Y nosotros lo que propiciábamos era la traducción al inglés, al español, al francés o a la lengua que ellos quisieran. Eso lo asumimos, de tal manera que hoy en día el euskaldun puede producir perfectamente en euskera y es entendido en la lengua que él crea como lengua franca, de alguna manera de decirlo, ¿no? Y de esta manera hemos conseguido que Euskonius tenga en estos momentos el porcentaje del 37% aproximadamente de euskera, que ya es decir. Y la ventaja que tiene más Internet es que nos permite disponer de toda esta hemeroteca desde casa. Estamos hablando de 460 números de Euskonius, simplemente entrando a través de nuestro ordenador. ¿De qué volumen de información estamos hablando y cuáles son más o menos los contenidos preponderantes que encontramos en Euskonius? Bueno, Euskonius tiene, efectivamente, son ya más de 460 los números que están en red. Son más de 9.000 páginas. Es decir, 9.000 páginas no quiere decir, pues no nos da un dato muy objetivo de que son 9.000. Vamos, objetivo claro, quiero decir que medible de alguna manera. Pero bueno, hay que decir que tenemos, bueno, antes lo he dicho, pues más de 2.000 artículos que están dispuestos constantemente. Tuvimos claro también desde un principio, desde el número 1, que Euskonius tenía que ser una revista multimedia, de tal manera que tenemos una radio desde que llamábamos Irratia, donde volcamos todas las semanas todos los programas que con alguna radio de este país, que tenemos 7 programas de radio, pues hacemos y los volcamos en la revista Euskonius. Este programa, por ejemplo, se puede oír luego en Euskonius, como otros de otras radios. Hemos empezado en el año 2008 a una producción ya fuerte de tema vídeo. Hace 10 años era imposible, hoy en día es más fácil, y con las nuevas tecnologías que hemos introducido dentro de Euskonius, pues se puede ver también vídeo. Tenemos 150 aportaciones de artesanos. Tenemos una galería de arte donde ya han pasado más de 200 artistas plásticos de este país. Es decir, hay una cantidad inmensa de documentación en una base de datos que cualquiera que pueda estar interesado pues lo tiene. Todo esto obviamente lo que está haciendo es enriquecer sin ninguna pausa
a la gran base de datos de cultura vasca que existe en Euskomedia, en la Fundación Euskomedia, que es de Euskadi Askuntza, y que es desde donde nosotros ponemos en red Euskonius. Hablando precisamente de Internet y de ese gran volumen de información que hay ahí, parece que surge un nuevo tipo de consumidor acostumbrado a tener el acceso a impresionantes volúmenes de conocimiento, pero sin pagar nada, sin abonar. Y no sé si esto es una costumbre o una mala costumbre. No sé cómo lo ve José María Vélez de Mendizábal. Pues bueno, pues eso es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, nosotros en estos momentos, nosotros tuvimos voy a decir, veleidad de pensar que podíamos cobrar incluso hasta por la entrada, ¿no? Lo que sí hemos hecho es un cálculo de lo que hubiera supuesto si los 130.000 lectores que tenemos mensuales en nuestra revista hubieran pagado una pequeña cantidad por las cosas que se han bajado. Eso sí que hemos hecho. Y puedo asegurar que seguramente con ese dinero, si lo hubiéramos cobrado, habríamos financiado Euskonius no en 10 años, sino para 10 siglos, seguramente. Además de los contenidos, además de las secciones que usted ha referido antes, a mí me interesa quizás señalar que existen cosas como, por ejemplo, Cosmopolita, que es unos artículos, una sección sobre presencia vasca en el mundo, ¿no? Y igual que Cosmopolita, Euskonius también sirve un poco como espacio de comunicación entre vascos del mundo, ¿no? Un poco también como plataforma para actividades que forman parte del acervo cultural, que están ahí y que sirve para unir a vascos en diferentes lugares. Hombre, es una red social clarísima, ¿no? Nosotros también desde el primer número tenemos esta sección que se llama Cosmopolita, que se hace referencia a cómo nos ven los vascos en el mundo, o los amigos de los vascos en el mundo, y cómo ven este país, cómo ven esta cultura, etcétera. Yo puedo decir que es una de las secciones más leídas, es una de las más interesantes, porque permiten tener una visión bastante más distinta de la que podemos tener nosotros de las colectividades vascas que existen en el exterior, ¿no? O de los amigos de los vascos que puedan estar en el exterior, con lo cual le dan también, vuelvo a repetir, ese valor añadido que antes decía, que hay gente que nosotros no podemos ni sospechar que están ofertando su visión sobre este país, o sobre esta cultura, o sobre esta sociedad, y que es lo que verdaderamente hace grande a nuestra región. Y es muchas veces gente de América o de Filipinas que está reconociendo sus propias raíces a través del espejo que supone Euskonius, ¿no? Sí, es así. Gente que se ha encontrado en Euskonius y dice, concho, pues mira, no sabía ni que existía este país, y bueno, pues me parece que voy a seguir siendo cliente activo de esta revista, y lo sigue siendo. Y desde enero de 2007 se edita el suplemento Euskonius Gaztea, en el que participan centros educativos de toda Euskal Herria, que es una buena manera también de ir insertando al público joven, ¿no?, en esta maquinaria. Sí, es otro invento que nos hicimos en Euskadi Askuntza. Creíamos que había de ir preparando a los jóvenes de este país a encontrarse pues una realidad. Entonces, el sistema de producción de esta revista es de una manera un poco curiosa, ya que un equipo nuestro, un equipo de Euskadi Askuntza, acude semanalmente a un centro educativo de este país, hablando de Euskal Herria en general. Entonces, allí mismo con los alumnos, previa cita, previo que se les ha explicado de qué va el tema, etcétera, los alumnos preparan unos temas que pueden ser divulgativos sobre la cultura de la localidad, sobre la evolución social de la localidad, etcétera, y luego, con este equipo nuestro lo enmaquetan dentro, hacen una especie de clase de periodismo digital en el centro, de manera que lo maquetan y se encuentran con que pues sus expresiones, sus aportaciones van cogiendo forma de revista, y el viernes de la semana siguiente pues tienen acceso a toda esta información a través de Euskonius Gaztea, porque va junto al Euskonius, tiene una dirección diferente, pero es una oferta conjunta que se hace. Hemos pasado ya por más de yo creo que son semanalmente lo hacemos, todas las semanas hacemos con un centro educativo, y ya lleva ya 2 años, con lo cual ya casi hemos pasado por 100 centros de este país, ¿no? Venga, Juan, la última. Mirando al futuro, José Mari, ¿cuáles son los objetivos de Euskonius para los próximos años? Bueno, pues que dentro de 10 años vuelva a celebrar el 20 aniversario, y nuestro objetivo en cifras, que pues debe ser como muy así, es arriesgar, pero nuestra idea, antes he dicho que tenemos 130.000 lectores mensuales. Queremos llegar dentro del 2010 a los 200.000, y sobre todo que ese aumento
sea de lectores de este país. Habéis triplicado por lo menos las entradas desde el principio. Os estrenasteis con noticia y según me chiva Juan, en el número 1 conseguisteis 889 visitantes y 3.000 entradas. Así que 10 años después habéis crecido mucho. No, hemos crecido lo que no pensábamos. Ahora, también tengo que decir que si no hubiera sido por que nos dimos cuenta que la entrevista de Oteiza, nada más ponerla en internet, corrió por todo el mundo con la velocidad que corrió, pues seguramente no se nos hubieran cargado las pilas de moral. Claro. Gracias, José María de Mendizábal, por ese trabajo que hacéis, director de Euskonius. Un abrazo. Es que ricasco, Juan. Dale, agur.